Muy buen ambiente. Bueno, aquí estamos empezando los vídeos de mi canal y el temario de Bau, porque hay que empezar por algún sitio y he decidido empezar por el temario de Bau. Y nada, ¿con qué empezamos el temario de Bau? Pues efectivamente con el primer tema, que es la prehistoria. En este vídeo, dado que la prehistoria es muy larga y en la de Bau no se pide tanto, voy a hablar de tres cosas, fundamentalmente. Homínidos que habitaron en la península ibérica, el periodo del Paleolítico y el periodo del Neolítico. Así que vamos con ello. En primer lugar, voy a hablar de las primeras evidencias fósiles de presencia homínida en la península ibérica. Consistieron en una mandíbula, ¿vale?, que se encontró en Atapuerca y que data de hace 1,3 millones de años, más o menos. Pertenecía a un homínido que aún no se ha identificado, así que provisionalmente se le conoce como Homo sp. Y nada, yo me imagino la situación más o menos así, ¿no? Iba el homínido en cuestión andando por Atapuerca, vio en el suelo una piedra o algo parecido y pensó que sería pues un fruto más apetecible que una piedra, ¿no? Entonces lo mordió con ganas, y con muchas ganas de hecho, y nada, pues de la fuerza que empleó se le cayó la mandíbula y pues de la sorpresa que le causó se evaporó, sencillamente. Quedó únicamente la mandíbula y ya está, ese es el recuerdo de su existencia. Ahora vamos con las principales especies homínidas que habitaron la península ibérica. Voy a hablar de 4: el Homo antecessor, el Homo heidelbergensis, el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. El Homo antecessor es la primera especie en llegar a la Europa continental y aparece en la península hace unos 800.000 años. Se cree, porque aún no se ha demostrado, que pueda ser un ancestro del Homo sapiens, pero, como ya he dicho, aún no se sabe. Homo heidelbergensis. Llega a la península hace unos 400.000 años. Y este sí que es, ya se ha demostrado, un ancestro común tanto del Neandertal como del Sapiens. Por último, los neandertales y el Homo sapiens. El Homo sapiens aparece hace unos 40.000 años, llegado de África, así que yo entiendo que sería aprovechando alguna helada en el mar Mediterráneo, cruzando por el estrecho de Gibraltar o alguna zona de por ahí, y conviven con los neandertales unos 10.000 años, ¿vale? Los neandertales aparecen hace 100.000 años y desaparecen hace unos 30.000, pues están ahí 10.000 años, cohabitando felizmente. En esos 10.000 años, garantizado 100%, hubo mezcla. O sea, no somos Homo sapiens sapiens. Somos Homo sapiens neandertal o Homo sapiens neandertal más X. O sea, pero hay mezcla 100%. De hecho, se puede ver en algunas personas. Tú sales a la calle, ¿vale? Y depende de dónde vayas, por supuesto, te puedes encontrar alguna concentración de neandertales, sí. Es bastante evidente. No voy a decir las pruebas, cada uno sabe los métodos, pero bueno, es fácil de identificar un Homo neandertal. Seguimos con el Paleolítico. ¿Qué hay que saber de aquí? Pues bueno, que hacía un frío de la hostia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este periodo se dieron las últimas 4 glaciaciones, o sea, que hacía bastante frío. Abundaba la fauna mayor. ¿Qué es esto? Pues bichos muy tochos, como puede ser el mamut, diente de sable o el rinoceronte lanudo, por ejemplo. ¿Hay más ejemplos? Sí. ¿Me acuerdo? No. Es lo que hay. La economía era depredadora, concretamente de caza-recolección. Es decir, que la peña, para comer, tenía que pirarse no sé cuántos días y, pues bueno, jugarse la vida, ¿no? Cargándose a un bicho a base de pedradas y lanzazos y pillando frutos del bosque o bayas que con suerte no le causaran la muerte debido a alguna intoxicación así tonta. Respecto a la sociedad, los homínidos de esa época se repartían en pequeñas tribus nómadas, ¿no?, que iban pues de cueva en cueva, porque recordemos que hacía frío, dormir fuera estaba un poquito descartado. Entonces, pues bueno, no había diferencias sociales, ¿no? Vivían feliz y tranquilamente, eso sí, con frío, pero bueno, eso es tema aparte. Por último, el arte. Arte rupestre. Primeras pinturas datan
de hace unos 35.000 años en la zona cantábrica y el suroeste francés, lo que viene siendo el Pirineo, ¿no? La frontera con Francia. Y bueno, eran obra del Homo sapiens, aunque se está viendo que también podrían ser del Neandertal. Se cree que podrían tener una finalidad ritual, ¿vale? Esto por decir algo, porque en realidad no se tiene ni puta idea, ¿vale? O sea, podría ser finalidad ritual o unas clases de primaria, no se sabe. Y bueno, características de esta pintura, pues, destaca el naturalismo, ¿vale? La policromía y la ausencia de composición. ¿Qué es esto? Pues bueno, naturalismo, que está muy bien representado, ¿no? Se capta lo que hay. Policromía, varios colores. Y ausencia de composición, que en vez de ser una escena es un concepto. O sea, en vez de ser una escena de hombre matando mamut, es mamut. Y no hay hombre, solo mamut. De hecho, en esta no se representan seres humanos, solo animales. Obviamente hay que mencionar la cueva de Altamira en Cantabria, que es el yacimiento por excelencia. O sea, lo llaman la Capilla Sixtina del arte rupestre, ¿no? Yo creo que con eso vale. Y nada, con esto acabamos ya el Paleolítico. Por último, el Neolítico. Empieza con el cambio climático tras la última glaciación de hace unos 11.000 años. En este periodo, la economía pasa a ser de producción. Es decir, la gente ya no va a buscar la comida, ya no va a cazar o a recolectar. Ahora se monta en su casa un campo, una granja, y tiene ahí la comida. ¿Qué es esto? Pensemos. Efectivamente, es teletrabajo. Esto es el verdadero teletrabajo. Aquí la gente ya no sale a trabajar. Se queda en su casa haciendo el mismo trabajo, que es producir comida. Con la agricultura y la ganadería pasan 4 cosas. En primer lugar, aumento de la población. Después, sedentarización de la población. Luego, aparición de la propiedad privada. Y por último, aparición de las clases sociales. En ese orden. Aumenta la población y ya es más complicado moverse. Entonces se asientan. Al asentarse, pues la gente va creando las pequeñas posesiones, ¿no? Y al final el que tiene más es de una clase más alta y el que tiene menos de una clase más baja. Además de todo esto, se da un avance tecnológico entre el 5000 y el 3000 a.C. con el sur y el levante peninsulares como núcleos. Se empieza a pulir la piedra y a producir cerámica cardial, que es básicamente el Tupperware del Neolítico. Pues porque sencillamente servía para guardar las sobras de comida, ¿no? Para que no se echara a perder. Y pues nada, vivían ahí tranquilamente con sus tuppers de cerámica. Y ya, pues por último, la pintura. En esta época se llama pintura levantina, ¿no? Pues porque, bueno, efectivamente todo ocurre en el Levante, porque hace más calorcito, está más tranquilito, más feliz, tal, hay playa y todo eso, pues, como ahora. No, pues bueno. Se daba al aire libre, ¿vale? Bajo abrigos, que eran unas techumbres de materiales, como podía ser paja, en algunos casos piedra, madera, cosas así, ¿vale? Estaba al aire libre, pero tapado. Un porche. Y nada, consistía en una pintura monocromática, es decir, un solo color, esquemática, o sea, muy sencilla, y representaba escenas con seres humanos, o sea, ya aparecen los seres humanos. Como yacimientos destacan Cogul y Valtorta. Pues nada, mi gente, con esto concluimos el primer tema de la EBAU. Y nada, espero que os haya gustado. Si no es así, me lo podéis dejar en los comentarios y decirme, eres un gilipollas. Y si tenéis suerte, hasta os denuncio. La verdad que no esperaba que esto fuera a ser tan jodido. Todavía no he editado el vídeo y para ponerle voz he tardado 1 hora y media. Así que pues espero llegar con vida al siguiente vídeo. Y si no, pues nada, esto es un proyecto fallido, sin más. Y nada, espero veros en el siguiente vídeo, que vosotros me veáis a mí, mejor dicho. Y ya está, ya está. Hasta otra.